Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Aquí nuevamente, como todos los días, compartiendo con usted una palabra del Señor, compartiendo con usted un tiempo de oración, compartiendo con usted un tiempo de calidad en comunión. Yo disfruto estos 50 minutos con ustedes diariamente. En el día de hoy voy a continuar con un sermón que ayer dimos la primera mitad de él y hoy vamos a continuar. Se llama Un mal llamado indiferencia. Ayer decíamos que la indiferencia nos marca en la medida que la menospreciamos, en la medida en que creemos que eso de ser indolente, indiferente, no tiene mayor efecto en nuestras vidas. Pasamos junto al necesitado y no nos ocupamos de él. Pasamos junto al inconverso y no le predicamos. Pasamos junto al altar y no doblamos nuestras rodillas para orar y se nos va la vida. Nos pasa la vida sin ocuparnos ardientemente, con entusiasmo, en aquellas cosas que Dios quiere que nos ocupemos. Desarrollamos cierta tolerancia con la indiferencia, desarrollamos tolerancia con la vagancia, con el incumplimiento, con la postergación. Desarrollamos tolerancia con cosas que no debimos haber tolerado en nuestras vidas. Es posible que mientras Dios le habla en el día de hoy, usted quiera comunicarse, pedir la oración. Tome nota de este número telefónico. Quiero que nos llame para orar por usted. El número es el 305-228-9697. Voy a repetir ese número para que se comunique. Llame, por favor, al 305-228-9697. El perezoso o el vago no se da cuenta. Llega el momento que no sabe que es vago. Es más, algunos perezosos piensan que son listos, ¿sí? Pero no es ser listo. No hay realmente gran astucia en eso, porque la pereza es autodestrucción. Nos mata a nosotros mismos. Una de las frases que utilizo en este sermón es que el negligente colabora con el enemigo. El negligente colabora con el contrario. No colabore con el diablo. No deis lugar al diablo. Vamos al sermón. Regreso para orar. Perezoso significa que me muevo lentamente, que me arrastro lentamente. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ni siquiera contempla la idea del estancado que no obedece. Allí no está hablando del desobediente, allí está hablando del lento para responder, del lento para hacer lo que Dios lo está mandando a hacer. Esto debe levantar un aviso en nuestras vidas, una alerta en nuestras vidas, una luz de alarma que nos dice: ser lento en el Señor es destructivo. Nuestra vida no se desarrolla. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes
en espíritu, sirviendo al Señor. La idea de ferviente es hervor, es hervir. Es lo que sucede con el agua cuando le subimos la llama, ¿no es cierto? Y el agua entonces comienza, sí, a hervir. Allí dice que nuestro corazón debe hervir. Aleluya. El que tiene una buena relación con Dios tiene fuego en las venas. La experiencia de aquellos discípulos que iban camino de Emaús y el Señor se les apareó para conversar con ellos, el diálogo entre ellos es interesante. Se preguntaban el uno al otro: ¿no te ardía el corazón cuando el Señor abría la palabra? A la gente le arde el corazón cuando ocurren cosas sensacionales. Sí, si traen 4 muertos aquí y los resucitan, eso es una cosa impresionante. Yo llegué a Haití para una cruzada y me dijeron que la primera noche sería en la iglesia del Rayo. Y yo dije, ¿y eso? Todo el mundo la conoce como la iglesia del Rayo. Es un enorme rancho, enorme, un ranchón, parece un hangar de avión, un almacén enorme. Ahí está, la iglesia del Rayo. ¿Por qué la llaman la iglesia del Rayo? Cuéntenme. Y dicen, bueno, mire, le voy a traer a uno de los protagonistas. Están aquí. Para que le cuente ella, una mujer anciana. Entonces me traducían mientras ella contaba y yo hacía preguntas sin control. Me contaron la historia. Habíamos iniciado la obra hacía unos años y la iglesia estaba creciendo y entonces construimos este templo. Y el día de la inauguración llovía torrencialmente. Había una tormenta eléctrica y los del vudú y otras religiones estaban frente al templo con sus tambores y sus rituales. Y allí sacrificaron algunos animales y dijeron que iban a matar al pastor. Un ambiente espantoso. Y los hermanos con temor entraban al templo bajo amenazas. Uno de los rayos cayó, entró por una de las ventanas del templo, golpeó y 3 de las personas que estaban ahí cayeron muertas, calcinados. Y el reverendo Francisco Rico era el misionero que había fundado. Lo conocimos, viajé con él, di campañas con él. Y el hermano Rico, cuando vio los cadáveres, lloraba desesperadamente. Eso de ver amigos, miembros de su iglesia durante un culto caer muertos era espantoso. Y ese anciano dice que sintió que Dios lo guiaba. Trajo los cadáveres al altar y los tendieron uno junto al otro. Vaya a Puerto Príncipe, pídale que le cuenten la historia. Y se tendió cruzando los 3 cadáveres con su cuerpo. Se tendió sobre ellos. Y le dijo a Dios, no me levanto de aquí si no los resucitas. Prefiero que me entierren con ellos. Dijo, Señor, si hoy, por la maldición de esta gente, yo tengo que enterrar a estos 3, con ellos 3 tendré que enterrar tu obra. Porque nadie aquí va a creer que tú eres el Dios de poder cuando ellos con una maldición pueden asesinar a 3 cristianos. Se tendió sobre ellos el hermano Rico. Y allí oró hasta que los 3 cadáveres comenzaron a dar muestra de vida. La mujer que me contó esa historia decía,
Y yo no entendía por qué el pastor estaba acostado sobre nosotros. Porque ella ni sabía que se había muerto. Ella me dijo, yo no tuve ninguna experiencia de que iba por un túnel, ni iba a nada. Yo sentí una explosión y no supe nada más. Y cuando yo abrí los ojos, el pastor estaba hablando en lenguas y echando gritos sobre mí. Y sobre los otros dos tendidos. El Dios de los milagros está vivo. El Dios de los milagros es real. El Dios de los milagros está entre nosotros. Y cuando uno ve una cosa como esa, le arde el corazón de emoción. Pero nosotros no nos podemos limitar a esas cosas, porque esas son experiencias que ocurren de cuando en vez, en ciertas circunstancias. Por regla general, al que lo mata un rayo lo tenemos que enterrar. Por regla general, pero ocasionalmente, y yo nunca entiendo del todo por qué Dios hace cosas como esas. Pero donde nos tiene que arder el corazón es cuando abrimos la palabra del Señor. Si es verdad que es extraordinario vivir una experiencia como esa, también es extraordinario que Dios nos haya dejado un documento tan maravilloso como son las Escrituras, como es la palabra de Dios. Tenemos que amar ese libro. Amén, iglesia. Y vibrar y arder, hervir en el fuego del Espíritu Santo, queriendo hacer y cumplir la voluntad del Señor. Alguien que le dé gloria al Señor. Yo quiero hacer una declaración en esta hora y se lo quiero dar como una noticia. Tómela, anótela, grábela. Y esta es la declaración. Escúcheme bien. El negligente colabora con su enemigo. Lo voy a repetir. El negligente colabora con su enemigo. Si usted es negligente en la limpieza de su casa, usted colabora con la mugre. Si usted es negligente en el cuidado del cuerpo, usted colabora con la obesidad o con la debilidad. Amén. Cuando uno es negligente en los estudios, colabora con el fracaso. Cuando uno es negligente en la relación matrimonial, colabora con el divorcio. El negligente colabora con su enemigo. El negligente colabora con su autodestrucción. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 30, Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Otra vez, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aleluya. Entre Cristo y Satanás no hay neutralidad. No hay tal cosa como que no estoy contigo ni en contra. Jesucristo dijo: o conmigo o en contra. Amén. O recoge o desparrama. O me sirve o no. O está en contra mía, o está conmigo, o está con el diablo. Estamos con el Señor, estamos con la verdad, estamos con la justicia, aleluya. Estamos con el eterno propósito de Dios, o estamos en contra de Él. Pastor, pero no lo diga así, porque yo no hago nada malo. Ese es el gran problema, no comprender que la indiferencia nos hace mal, nos destruye. ¿Qué síntomas de indiferencia yo percibo? ¿Cuáles síntomas identifico? Probablemente esa lista, ese listado crecerá y a usted se le ocurrirán algunos. Cuando vemos esa sintomatología de la indiferencia, la indolencia, por ejemplo,
la asistencia irregular a los cultos. No se sabe si viene o no viene. No se sabe si viene al culto o no viene al culto, porque depende cómo despierte ese día. Tiene con ganas o sin ganas, entonces no. Mire, fíjese, hay una cosa que es segura y es que yo vengo al culto. A veces vengo con ganas, otras veces vengo sin ganas, pero vengo al culto. Sí, sí. Hay veces que vengo al culto alegre, otras veces vengo triste y a veces he venido enojado. He llegado por ahí que ni yo mismo me tolero. ¿Usted me ha visto? Ay, Cristo. Uno no puede permitir que las circunstancias decidan lo que yo voy a hacer. Yo tengo una responsabilidad para con Dios. Amén. Síntomas: pobre participación. Pobre participación. Sí, síntomas de indiferencia. Necesitamos algunos hermanos que nos ayuden. Miren hacia el suelo. Pobre participación. Hermanos que la escuela bíblica, ay, gloria a Dios. Y dan gloria a Dios y todo. Pobre participación, indiferencia. No participan ni en la lectura de la Biblia porque no la traen. Dolió. Estemos de pie para leer la Biblia. Entonces yo me voy a poner de pie si no traje Biblia. Leamos este versículo al unísono. ¿Cómo voy a leer si no la traje? Antifonalmente, y eso con que se come. No trae su Biblia, hermanos. En el versículo subraye la palabra tal. ¿Cómo la subraya? Es pobre su participación. Ni siquiera tiene una Biblia propia con la cual llegue a la reunión para abrirla, marcar, leer, escribir. No, pobre participación. Ay, no, pastor, pero me está acusando de indiferente. Y es que yo no tengo Biblia, yo le vendo una con descuento. A veces yo me arrepiento de cosas que digo en estos mensajes, pero ya lo dije. Cuando las tardanzas son consistentes, es que llega tarde, no hay manera de que llegue a tiempo. Es que no hay forma, siempre se pierde los primeros 3 cánticos. Hay gente que se pierde los primeros 3 puntos del sermón. ¿No es cierto? No voy a dar detalles para que nadie se sienta acusado. No hacemos un esfuerzo por los perdidos. La gente se va al infierno y permanecemos como si nada estuviese sucediendo. Deficiencia en la devoción personal. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? Si usted tiene tiempo para comer todos los días y tiene tiempo para acostarse y para dormir, ¿cómo no va a tener tiempo para alimentarse espiritualmente? ¿Cómo no voy a tener tiempo? Yo doy un seminario que se llama Hábitos que Transforman. Enseño a la gente a leer la Biblia en 5 minutos. Si usted no sabe cómo leer la Biblia en 5 minutos, la próxima vez que yo anuncie que tengo por ahí ese seminario, vaya. Amén. Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos. ¿Qué dice? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Aleluya. Vamos a segar, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios. No nos cansemos de hacer bien. Fíjese, el versículo anterior, el versículo 8,
nos establece la base, el fundamento para este versículo 9. El versículo 8 está hablando de la siembra, del sembrar. No está hablando de ofrendas. Está hablando de sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. Y dice, el que siembra para la carne va a cosechar, claro, de la carne, para la carne. El que siembra para el espíritu ¿qué? Va a cosechar. Así es que el que en lo carnal siembra, carne cosecha. El que en lo espiritual siembra, cosechará en lo espiritual. Gloria a Dios. Y entonces en ese contexto dice, no os canséis de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Está diciendo, la cosecha es segura. A veces tarda, pero es segura. Y si el diablo quiere alguna cosa, lo que quiere es desanimarnos y que entremos en la indiferencia del que dice, total, he orado por eso tanto tiempo y no pasó nada, ya no tengo por qué orar. Total, si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué se lo voy a pedir? Y en diferencia, síntomas de que mi relación con Dios se está afectando. Pero entienda esto, si decide sembrar en lo carnal, no se lastime ni se queje cuando coseche carne. Pero si decide, aleluya, sembrar en lo espiritual, yo no sé si es hoy, yo no sé si es el mes que viene, pero aquí dice que vamos a cosechar, que la vendimia llega, que la siega llega, aleluya. Segaremos. Dele gloria a Dios, bien fuerte ese aplauso al Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que según tengamos oportunidad. Allí la palabra no es cronos, no es tiempo, no es según tengamos tiempo. Allí la palabra es kairos. Y kairos se traduce en este y en otros versículos como oportunidad. Es una palabra, un sinónimo. Cronos es tiempo, tiempo natural. Kairos es tiempo, pero es tiempo divino. Y entonces se traduce oportunidad. ¿Se da cuenta que lo que está diciendo allí es que una oportunidad es el tiempo de Dios? Las oportunidades que Dios nos da para servirle, oportunidades para honrarle, oportunidades para darle gloria, oportunidades para hacer su voluntad, son kairos, son tiempo divino para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Cuando se abre una puerta para servir en la iglesia, quiero aprovecharla, quiero utilizarla, quiero servir. Amén. Amén. Persevere haciendo bien. Cada vez que la oportunidad abra las puertas, una posibilidad, una alternativa, un hueco, una necesidad. T.L. Osborne, el evangelista, solía decir, the need is a call. La necesidad es un llamado. Cada necesidad que se presenta delante de mí es un llamado de Dios para que yo bendiga a alguien, para que le dé la mano a alguien. Amén, iglesia. No es para preguntar cuánto paga la plaza, es para preguntar si esto es lo que el Señor quiere que yo haga para Él hoy. Bendiga al Señor. Este versículo con el que comenzamos en el capítulo 5, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Estaban corriendo bien los hermanos. Estaban corriendo de manera excelente. Y de pronto el desánimo tocó a las puertas. Nos descuidamos. Pero es curioso como el versículo dice. La pregunta es, ¿quién
os estorbó. No dice qué os estorbó. Esa palabra estorbo está escrita como que una figura intencionalmente le metió el pie para que se cayera. ¿Quién? No dice qué. La gente responde cuando uno le dice, ¿a qué se debe su indiferencia? ¿Por qué no se está congregando? Le contestan, ¿qué? Tengo otro trabajo, me cambiaron el horario, no tengo tiempo, estoy muy cargado. ¿Qué? No. La pregunta no es qué. No es un qué lo que nos lastima espiritualmente, es un quién. Abramos los ojos a la realidad de que hay un quién. Fíjese, el contexto en el que fue escrito ese versículo, la respuesta al versículo 7 es que habían falsos profetas que estaban influenciando a las iglesias en Galacia. Que habían falsos apóstoles que estaban influenciando a la iglesia en Galacia, que habían falsos hermanos que estaban influenciando a las iglesias en Galacia. Había gente que los estaba influenciando para mal, para mal. Siempre que en nuestras vidas ocurre la indiferencia, busque. Hay un ser que metió el pie para que tropezáramos. Y puede ser una persona, y puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser alguien íntimo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser el mismo diablo. Pero lo cierto es que aparecen las voces. ¿Cómo es que dice la Escritura? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gente que dejan de hacer cosas para Dios porque apareció la crítica, porque apareció el comentario. Pero ¿por qué tú haces eso? Oye, cógelo con calma, no te metas tanto. No, nadie en este planeta va a tener la oportunidad de regular en mi vida la forma en que yo le sirvo al Señor. Y eso incluye a mi esposa, y eso incluye a mis hijos, y eso incluye a mis padres, eso incluye a todo el mundo, a la gente más importante en mi vida. Mi compromiso primero tiene que ser con el Señor Jesús. Dele gloria. Mire cómo dice en el capítulo 25 de Mateo, el verso 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Está hablando de los que visitaron en las cárceles, de los que le dieron de comer al hambriento, de los que le dieron de beber al sediento, de los que arroparon al que tenía frío. Y el Señor dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús llama, y aquí tipificado en un rey, a los hambrientos, a los mendigos, a los menesterosos, a los pobres, a los necesitados, a los que están en crisis. Los llama mis hermanos. No los llamó súbditos, los llamó mis hermanos. Eso es un término de honra. El Señor se está identificando con el necesitado y está diciendo, en la medida que servimos al otro, le estamos sirviendo a Dios. Le estamos sirviendo al Señor. Hebreos 6, déjenme leerles. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. El gran problema de la iglesia es que se cansa.
El gran problema de los cristianos es que están entusiasmados por un tiempo y de repente, es que tengo unos compromisos ahora, pastor, no voy a poder. ¿Usted no cree que haya en la iglesia alguien que pueda sustituirme? Sí, 20. Pero créame, yo no quiero que nadie me sustituya en lo que Dios quiere que yo haga. Amén. La misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Recuerden, ya vimos lo perezosos. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La pregunta es, ¿a quién vamos a imitar? Porque siempre vamos a imitar a alguien. ¿A quién vamos a seguir? Porque siempre vamos a seguir a alguien. En su oficina, en su trabajo, hay distintos tipos de personas. Ahí está el que hace los chistes de doble sentido. Allá está el vago e irresponsable. Acá está el hermanito cristiano. Yo he visto este mes 2 veces la película esa de Desmond 2. Es una película de un creyente que entra al ejército de los Estados Unidos cuando la Segunda Guerra Mundial para pelear contra los japoneses. Y dice, no voy a tocar un arma porque yo no vine aquí a matar, yo vine aquí a ayudar. Y tuvo 1000 problemas. Pero finalmente termina siendo condecorado y las autoridades, su capitán, habla de él y dice que él era el hombre más valiente del batallón, de la compañía entera, porque entre las balas seguía recogiendo a los heridos y bajándolos, aunque se destruyó y aunque tuvo muchas heridas. Cuando el médico finalmente le pregunta que si está herido, dice, creo que no. Y luego aparece con parchos por todas partes. Tenía balas, tenía lanzas que le habían metido y él seguía cargando gente. Y en su oración continua, Señor, ayúdame a salvar uno más. Ayúdame a salvar uno más. Dame fuerzas para salvar uno más. Cuando al amanecer descubrieron ese montón de enfermos agonizando que estaban allí, preguntaron, ¿y quién los trajo? Desmond 2. Pero casi todos, y uno de ellos le dijo al capitán, no, casi todos no, todos. Él estuvo toda la noche sacando gente. Señor, permíteme salvar uno más. Yo creo que uno tiene que decidir quién me va a influenciar. ¿A quién voy a seguir? ¿A quién voy a imitar? ¿Quién va a ser mi ejemplo? ¿Como quién me voy a conducir? Elijamos bien, decidamos bien. Aquí en la carta a los Hebreos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas del Señor no son entonces para los perezosos, son para la gente de fe. Son para la gente que responde, son para la gente que trabaja, son para la gente que se esfuerza. De regreso con ustedes en tiempo de oración, después de escuchar ese mensaje, me parece que todos hemos sido confrontados. No hay nadie que pueda responder a la palabra de Dios diciéndole, no, Señor, yo sí te he estado sirviendo bien, yo sí he estado haciendo todo lo que tengo que hacer. La realidad es que una palabra como esta nos confronta, nos sacude, nos estremece y nos llama al arrepentimiento. Ante la pereza, ante la lentitud, es necesario decirle al Señor, perdóname por no haber
hecho lo que tú esperabas que yo hiciera. Si siente que necesita la oración, permítame orar con usted ahora mismo. El número telefónico es el 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Padre Dios, gracias por la gente que se está comunicando, por las llamadas que van llegando. Gracias, Dios poderoso, por esa gente que testifica que esta palabra los ha confrontado, los ha estremecido, los ha sacudido y sienten la necesidad de acercarse a ti, la necesidad, Señor, de reconciliación, de restauración, la necesidad de tu intervención. Hazlo, Señor mío, glorifícate en sus vidas y sánalos. Levántalos en el poder de tu Espíritu Santo y concédeles, Señor, una vida productiva, que seamos útiles en tus manos y dedicados a tu obra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Se nos acaba el tiempo. Tengo que despedirme. Así es que reciba la bendición de Dios y no olvide que mañana estaré aquí con otro tema tan interesante como este. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.